¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Yo estoy bien y de buenas, contento y animoso, positivo y emprendedor. Hoy siento que lo puedo todo, que no me para nada ni nadie. Ojalá y así me sintiera todos los días. Y me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709300, por si te da la curiosidad de checar si sí es cierto o no. Te invito a que revises mi certificación en el Colegio de Consultores Migratorios Regulados por Canadá. El artículo que publiqué el día de hoy en mis redes tiene que ver con tres mitos de Express Entry que me gustaría disipar, ¿no? El primero de ellos: no puedo tener un perfil activo si tengo más de 40 años. Eso es totalmente falso. Lo único que pasará es que efectivamente tendrás menos puntos, pero gozarás de la posibilidad de estar dentro del pool o grupo de candidatos. Mira, de los 600 puntos que te da Express Entry, 100 son por edad. Te dan más o menos, de acuerdo que mientras más joven seas, más puntos tienes. Así es. Entonces, pero eso no quiere decir, tú podrías tener 0 puntos en la categoría de edad y aún así calificar, porque no es un criterio mínimo de calificación. Vamos a hablar, por ejemplo, de los criterios mínimos de calificación de Canadian Experience Class. Tienes que haber trabajado un año, por lo menos, en una posición calificada, Tier 0, 1, 2 o 3, para un empleador canadiense bajo un permiso válido. Sí o sí, punto. Ese es si no lo tienes, no calificas. No es que vayas a tener menos puntos, es un criterio mínimo de calificación. Entonces, la edad no es un criterio mínimo de calificación, no lo es. Entonces, vamos a hablar de otro criterio mínimo de calificación. Para el programa de trabajadores calificados, debes de tener por lo menos la educación preparatoria, o sea, el equivalente a high school. No tiene que haber sido en Canadá, por supuesto, en tu país de origen, pero que tengas tu ECA, tu certificación, tu equivalencia académica. No lo tienes, no eres elegible, punto. No es que tengas más o menos puntos. Obviamente, mientras más educación tengas, sí te van a dar más puntos, pero si no tienes por lo menos esa educación, no vas a poder, no calificas para ese programa. Si no tienes CLB 7 en idioma, ya sea en francés o en inglés, no calificas. Entonces, hay criterios mínimos de calificación y aspectos que te suman más puntos o no. Ahora, tampoco hay puntos negativos, es decir, no existe que tengas menos 10 puntos porque tienes 40 años. Simplemente o tienes los 100 puntos o tienes 70 o 60 o 50 puntos, depende de la edad que tengas, pero no es que te quiten puntos, simplemente no te los dan sobre un techo de 600. El máximo son 600. Entonces, eh, hay que estar, simplemente hay que estar. Tienes si tú calificas, que te importe poco la edad, como poco importa en prácticamente todos los ámbitos de la vida el tema de la edad. Al menos aquí en Canadá es irrelevante, ¿me explico? Pues tienes más, tienes menos, pues, ok, súper, ¿a quién le importa? Da igual. Para que te contraten en una empresa, son tus credenciales. Es decir, ¿qué experiencia tienes en esta posición? ¿Qué preparación tienes para poder hacer esta posición? Distintos aspectos que se van a evaluar en la entrevista de trabajo. Nunca, nunca la edad. Sería discriminatorio y sería retrógrada, ¿no? Porque eh, yo tengo 56 años. El tener 56 años, y yo te pregunto, ¿tú crees que tener 56 años me impide, o sea, que tengo menor capacidad de hacer algo? Es decir, si hay una posición ofrecida, una vacante, o lo sé hacer o no lo sé hacer. O tengo las credenciales que se necesitan o no las tengo. O hablo el idioma o no lo hablo. Pero nunca voy a perder esa vacante porque tengo 56 años, porque sería absurdo, sería, no, este señor tiene 20 años de experiencia en el puesto,
tiene todas las credenciales que pedimos, domina el idioma, pero no lo voy a contratar porque tiene 56 años. ¿Por qué? Bueno, pero bueno, yo sé que en América Latina no funciona así. Yo recuerdo que en México, después de los 35 años, era complicado. 35, imagínate, 35 años. Después de los 35 años empiezas a ser relegado, porque, ¿no? Y todavía tenían el nervio de la audacia de publicar vacantes que decían cosas, y eso nosotros estudiamos casos en la escuela de recortes del periódico, de anuncios de internet, que decían dentro de los requisitos para ser contratado, tener entre 18 y 35 años, ser mujer o ser hombre, ser soltero o ser casado. Es el inframundo, es la prehistoria. Son cuestiones que yo sé que en algunos lugares se siguen practicando. Aquí te vas a la cárcel, punto. Es una cuestión discriminatoria, difamatoria y retrógrada, ¿no? Ok, bueno, entonces igual para Express Entry, simplemente es una matriz, te van a dar más puntos, te van a dar menos puntos, pero puedes totalmente tener un perfil sin importar la edad que tengas, la que sea. Express Entry, otro mito. Express Entry es únicamente para los que tienen mucho dinero y estudios universitarios. No es así. Para tener un perfil, debes de calificar para alguno de los 3 programas mencionados, como ya lo dije. Cada uno tiene distintos requisitos y particularidades. Si los cumples, tienes entonces la posibilidad de tener un perfil activo. La cuestión del dinero, eventualmente te van a pedir que demuestres que tienes cierta cantidad para poder inmigrar. Es muy enfrentable, hay tablas. Si quieres consultar esas tablas, mándame un correo a consultor@soydo.com y yo te proporciono el enlace. Pero no es, Express Entry no es para no es exclusivamente para ricos que tienen títulos universitarios. No es así. No es así. Si tú no tienes dinero y no tienes un título universitario, de todas maneras calificas porque no son requisitos mínimos para poder calificar. Ah, y el último, el más difundido, penosamente, ¿no? Si tengo un perfil activo, entonces no puedo aplicar para una visa de visitante, un permiso de estudios o un permiso de trabajo, porque será evidente que tengo negras, oscuras, perversas e indignas intenciones de inmigrar permanentemente a Canadá, y eso no les gusta a los oficiales migratorios. Es uno de los mitos más difundidos. Hay un artículo, sin embargo, hay una ley, un artículo en la ley del ARPA, que es la ley migratoria, que precisamente habla que es legítimo tener dos intenciones. Una temporal, que sería el permiso de estudios, por ejemplo, y otra permanente, como por ejemplo, que podría ser, entre otras cosas, tener un perfil activo en Express Entry. Yo te pido, te conmino, te suplico, te ruego de la forma más atenta, de la manera más atenta que puedo, que leas o sea, que vayas a este enlace. Te lo imploro. Es el que voy a poner en este momento. No sé de qué otra manera podría pedírtelo. Simplemente te ruego que lo hagas, que me concedas esa, ¿no? Hazle clic, hazle clic. Es todo lo que te pido. Hazle clic. Ahorita, mientras yo estoy aquí divagando, le haces clic y ahí me pones así como que de fondo. Y entonces este clic te va a llevar al fundamento legal del dual intent, que a la letra dice: an intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay. Entonces, aquí está claramente señalado que no tiene nada que ver, punto. Es decir, es totalmente válido que y ahora, tal vez ahorita me dices, pero ahí está el tema de que me tengo que regresar. No,
Y lo voy a repetir. Una intención de un extranjero para convertirse en residente permanente no lo excluye, no lo excluye de convertirse en un residente temporal si el oficial está satisfecho de que va a dejar Canadá al final del periodo autorizado para su estancia. Al final del periodo autorizado, claro, pero no te está diciendo que al final, no te está diciendo que el final del periodo autorizado son tus estudios, porque vas a estudiar y después vas a aplicar para otro periodo autorizado, que es el PGLUP, y después vas a aplicar para una residencia, para una nominación provincial y para una residencia permanente. Todos periodos autorizados. Entonces, por supuesto, ¿por qué le ponen eso a ese párrafo? Para que esté claro que está bien, tú puedes tener 2 intentos, puedes pedir un permiso de estudios, puedes tener un perfil, pero nunca puedes quedarte sin estatus. Por supuesto, ¿no? Es decir, ¿quién pelea eso? No te puedes quedar sin estatus. Si en el momento que te quedes sin estatus, te tienes que regresar. Ahora, para eso estamos, para encontrar y diseñar una estrategia que te impida quedarte sin estatus en todo momento, que tengas estatus en todo momento. Y bueno, hay muchas herramientas y muchos elementos para poder hacerlo. Insisto, está el PGLUP, por eso las escuelas Patito no juegan, las escuelas Patito te dejan sin estatus. Después de la primera clase, se acabó, ya se acabó el estatus. Vas a tener ahí 90 días que te va a durar el permiso de estudios, 90 días adicionales, mientras te organizas y ves qué haces, pero ni puedes trabajar, ni puedes estudiar, ni tampoco lo puedes utilizar simplemente para quedarte. Entonces, ese es un mito. Entonces, con toda la confianza, haz tu perfil de Express Entry y sin chistar, ¿no? Sin dudarlo un segundo. Y bueno, ojalá y le hayas dado clic al, al archivo. Cada vez que alguien les diga, no, pero es que no puedes decirles, enséñenles la ley, no un blog, no mi video, no, un TikTok de un youtuber guapo, carismático y chistosísimo. Enséñenles la ley al pie de la letra, ¿no? Ya, ya, ya no tengo más elementos. Es decir, ya no podía, ya no podría encontrar más argumentos que la propia ley, de Canadá, que te dice que no tienes que esconder en ningún momento tus intenciones de residir permanente en Canadá. Yo mando todos los días expedientes de mis clientes precisamente con una estrategia perfectamente definida en donde dice, sí, me voy a quedar, sí, voy a pedir el PGLP y voy a buscar la nominación provincial y de ahí voy a buscar la residencia permanente y nos vamos a establecer en este país porque sabemos cómo hacerlo, tenemos los recursos para poder hacerlo o tenemos la representación que nos dice cómo hacerlo también. Entonces, pero bueno, eso ya lo hemos hablado. También quiero concluir este artículo con realidades y ventajas de Express Entry. Primero, número uno, es gratis. Tú puedes registrar tu propio perfil. Como cualquier cosa migratoria, puedes contratar a alguien o puedes hacerlo tú. Dos, una vez creado el perfil, estará vigente por un año. Tres, es totalmente editable. Puedes regresar a modificarlo de acuerdo con tus circunstancias, cambios familiares, nivel de idioma, etcétera, un título académico. Cada miembro de la familia puede y debe crear el suyo, si califican. Pero no, una pareja debe haber dos perfiles. No, es personal, el perfil es personal. Entonces, si cada quien abre su perfil, van a tener doble oportunidad de ser invitados a la residencia permanente del mejor país del mundo. Um, Otra realidad, de ser invitado a aplicar para la residencia permanente, puedes hacerlo, o sea, aplicar desde fuera de Canadá y llegar como residente permanente posterior a la finalización del trámite. Llegas por la puerta no grande, sino enorme, ¿no? Llegas no como residente temporal, llegas como residente permanente. Yo
en mis muchos intentos para venir a Canadá, apliqué por el programa de trabajadores calificados. No existía Express Entry en ese momento, en ese entonces, fue hace muchos, muchos años, y me rechazaron porque no tenía adaptabilidad. No llegué a los 67 puntos. Pero ya les he comentado que yo fracasé muchas veces antes de lograrlo. Pero no lo dejé, no lo dejé. De repente se dormía el proyecto, se dormía el sueño porque tenía cosas, tenía problemas, tenía cosas, ¿no? Negocios, proyectos, pero volvía a resurgir y volvía hasta que lo hice cuando tenía 48. Ok, correcto. Y te pongo aquí en el artículo, te pongo un enlace que te sirve para empezar a crear tu perfil de Express Entry, ¿ok? Muy gentiles por su confianza, por su tiempo. Y yo me despido recordándoles que precisamente el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.